Entonces la manifestación de Yesod en el cuerpo está cargada en una forma que la expresión bíblica de cómo está cargado Yesod se describe como un arco que tira flechas. Ese es Yesod. Yesod, cuando nosotros vemos la forma gráfica que se manifiesta en el árbol de la vida, tiene dos conexiones, ¿no? Una hacia Netzach y otra hacia Od. Estoy diciendo de una forma simplificada. Y eso en la parte de arriba, donde se conecta Netzach y Od, pareciera como un arco. Y después viene una sola línea hacia Malhut. Las gráficas de los árboles de la vida que están con dos líneas y que llegan a Malhut de Yesod, de Netzach y de Od, están equivocadas. Solamente se baja de Yesod a Malhut por un solo canal. Y justamente ese arco que tira flechas, esa expresión bíblica, el arco que tira flechas, se refiere directamente a la eyaculación del hombre. Por eso hay una discusión por alajá si después de tener relaciones un hombre debe hacer migve, lo cual es totalmente correcto. Debe purificarse el hombre. Pero explica el Ari que en caso de que sea una pérdida espontánea o menor, no es considerada para migve. ¿Por qué? Porque no existe esa intencionalidad con toda su fuerza. Explica que el blanco a donde debe apuntar esa flecha es el parsuf de Rachel, Malhut, la mujer, el mundo físico. Por eso, aclara, es que obviamente solo el hombre puede tener una relación con su mujer y no consigo mismo. Pero en el sentido que debe generar una mejora en el mundo. Es decir, esa relación no es considerada para efectos de satisfacerse a sí mismo, sino para un propósito de revocar decretos, modificar eventos caóticos o traer una mejora al mundo, cualquiera que sea. Por eso explica el Ari que cuando el pueblo de Israel comete un cortocircuito sexual, obviamente, esas flechas sagradas se disasocian de su blanco. Hace que esas flechas vayan en contra de él mismo que las disparó. Igual sucede también, aclaro, con la boca. Cuando una persona habla malas cosas en contra de una persona, son como flechas que regresan en contra de esa persona. Por eso, curiosamente, la palabra Heitz, Het Sadi, que significa flecha, es la misma gematria 98. Vean qué bonito. Flecha, que se dice Heitz, Het Sadi, es la palabra flecha, misma gematria 98. Pero la misma palabra invertida, en lugar de Heitz, invertida dice Tzaj, el seruf, Tzaj, que quiere decir prístino, inmaculado, perfecto, y vale 98. Estas son múltiples correspondencias que nos hacen entender la razón de las 98 maldiciones y comprendemos claramente, gracias a esta majestuosa explicación del Ari, que corresponde a la Sefirá Yesod. Esta porción de la Torá también se lee en Shavuot. La sección
que se lee en Shavuot de Kitavó es justamente la de traer las primicias. Y aquí empieza justamente la parashá. Dice, Vehaya Kitavó, el Aretz Asher Adonai Eloheja, Noten Leja Nahalá, Virishta Veyashabta Va. Dice aquí, y será cuando vinieres hacia la tierra que Dios tu Dios otorga para ti por heredad, y la poseyeres y habitares en ella. Y dice, Velakachta mereshit kol peri adama, es decir, tomarás la primicia de todo fruto de la tierra. En ese momento entendemos que esto ocurre una vez que tú hayas habitado en ella. Así lo dice, ya cuando has habitado en esa tierra. Por lo tanto, el que habita en esa tierra tiene los primeros frutos. Vamos a entenderlo. Esto tiene que ver, las primicias, con ese primer impulso que tenemos todos aquellos que vivimos en este planeta. Y tiene que ver con regresar la luz de Nukva desde Irampín a Gesed. Es decir, regresar la luz de Malhut al nivel de Gesed. Por lo tanto, comprendemos que es maldita una persona que no puede bajar luz a este mundo. ¿Por qué? Porque su vida ocurre por defecto. Ocurre por defecto. Es todo lo que le pasa, le ocurre por defecto, por default. Pero en realidad no hay una condición maldita o bendita, sino es un tema de percepción. La pregunta es saber si tenemos corazón que entienda, ojos que vean y oídos que escuchen, como dice la parashá. Aquel que tiene corazón que entiende, ojos que ven y oídos que escuchan, ese no ve maldición ni bendición. Por eso en la parashá Re'eh nos dicen que elijamos la vida. Y esto es aún frente a la maldición y la bendición. Que elijamos la vida. Cada vez explicamos la parashá anterior, que conectamos con esa energía negativa, alimentamos y le damos su juego ganador al ángel de la muerte. Lo importante entonces es el proceso, es decir, cómo juegas el juego de la vida. Nosotros definimos esa polaridad, pero también debemos saber entregar las primicias. Ese primer impulso que recibimos no viene del alma. Ese es el secreto de las primicias. En Israel, cuando sale un primer fruto de un árbol, se le marca con una cinta. Y ese fruto no se come, no se toca, no se corta, se deja en el árbol. Es la forma simbólica de entender las primicias. Por eso cuando recibes una noticia, una situación desagradable, el primer impulso no es tuyo, no es de tu alma, viene de tu cuerpo. Es un préstamo que te hace el Satán, como ya lo explicamos, para que sientas la emoción de cómo es las cosas desde un mundo ilusorio. La vida es como un juego de cartas, donde tú tienes que hacer que cualquier carta sea la carta ganadora. No importa la carta que te salga, tú tienes que ganar el juego con esa carta.
pero solo necesitamos saber qué no hacer. Es decir, lo único que necesitas para poder ganar el juego es donde no incumplir una regla, porque entonces te sacan del juego. La maldición es no saber cómo hacer precipitar luz en la forma correcta a Malhut. La maldición es no saber cómo jugar la carta, no saber las reglas del juego. La ignorancia, esa es la maldición. Y una vez que llega a Malhut, nosotros debemos devolver esa luz a Gesed, o mejor incluso a Keter, como lo explica mi maestro, con el nombre de Ejie abierto con Yehudim. Y eso es algo muy dulce. ¿Por qué es algo muy dulce? Porque es reconocer que aquello que fuimos capaces de precipitar de forma correcta en este mundo no es nuestro y que todo proviene del Creador. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué eso? Por una muy simple razón. Es lo que vuelve nuestras acciones en acciones inmortales. Y eso era el propósito de Shavuot. El propósito de recibir la Torá en Shavuot era hacer inmortal al hombre. Por eso leemos esta parashá en Shavuot, lo explica Rabí Isaac Luria el Arizal. Entonces, el significado místico de este mandamiento es regresar la luz de Nukva desde Irampín hacia Gesed. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cuando logro precipitar algo muy bueno a este mundo, lo devuelvo? Por eso nos habla de los diezmos. Porque cuando tomo el diezmo, es porque pude precipitar luz en este mundo. Y el diezmo es retornar y reconocer que lo que precipité no me pertenece. ¿Qué efecto metafísico tiene eso? No es el valor económico específicamente del diezmo. No, es la fuerza, vamos a decirle, de regreso, ocasiona que las fuerzas del mal, este deseo de recibir, donde me digo, logré esto, hice esto, logré precipitar esto, ahí ya entró el ego y las fuerzas del mal se gozan, se engolosinan con esa emoción. Entonces lo que hago es que cuando precipito algo, inmediatamente lo regreso. Y esa sensación de devolverlo le quita el sustento a las fuerzas del mal. Y entonces ahora sí puedo utilizar ilimitadamente las otras 9 partes de lo que me quedan en el mundo de Malhut. Pero la diferencia es que la fuerza que tienen esas 9 partes restantes, estoy hablando en un sentido didáctico, tienen un potencial total y no en cambio 10 partes limitadas. Y sabemos, como ya hemos explicado, que el dinero o la fruta o cualquier elemento precipitado de nuestro trabajo en este mundo, cuando nosotros lo precipitamos de los intelectos superiores, tienen un potencial ilimitado. Pero cuando nosotros lo dejamos en la fisicalidad, ahí se trunca el beneficio. Este efecto del diezmo que se manifiesta es para exclusivamente no dar sustento a las fuerzas del mal, sobre todo lo manifestado en Malhut.
La primicia, ojo, aclaro, no es un diezmo. Quiero aclarar la diferencia. La primicia no es un diezmo, es un fruto, solo uno. De todos los frutos de un árbol, es la primera. Entonces, expliqué que en Israel se marca la primera fruta, se deja en el árbol, porque ya no hay templo. Pero, ¿qué explica entonces la primicia? Esa manifestación que tenemos, nuestra primera emoción, nuestra primera reacción, debemos tener cuidado de no dársela al ego. Es un préstamo ilusorio que nos hace el Satán, el ángel del mal, el ángel de la muerte. Es el primer impulso. La pregunta es, ¿qué tenemos para dar? No qué tenemos para pedir. Cuando hacemos oración a Kadosh Baruj Hu, nuestra pregunta más importante que debemos de hacerle es, ¿qué te doy? ¿Qué quieres de mí? Dime qué te puedo dar. Si yo no soy nada más que tu esencia, en el mejor de los casos. Pero debemos hacer la entrega de este primer impulso, pero sin olvidar el proceso o el viaje de cómo llegamos a obtener ese primer fruto. Por eso incluso me recuerda esto en este momento, cuando hacemos esa breve oración del Shehejeyanu, cuando estrenamos algo, damos gracias de haber llegado hasta este momento y hasta aquí. Es decir, reconocemos el proceso de haber llegado hasta aquí. El significado místico que tiene esto es muy profundo, porque quiere decir que el primer impulso, cuando viene una situación hacia nuestra vida, no es nuestra, no es tuya. Esa primicia había que entregársela al Cohen. ¿Para qué? Para ser elevada. Y el Cohen ponía las manos debajo de las manos del que ofrendaba la primicia. Es decir, eran las manos de aquel que albergaba la presencia divina. Por lo cual quiere decir que el primer impulso no es rectificado. Ese se lo entregamos a Kadosh Baruj Hu y le decimos, no sé cómo reaccionar ante esto, te lo entrego a ti. Después entonces, ahora sí, el resto de los frutos de nuestra meditación, de nuestra emoción que impulsamos en esa meditación, ahora sí esos frutos los manifestamos en este mundo. Pero no olvidamos todo el viaje y todo el proceso de cómo llegamos a este momento, porque eso nos da el indicio de lo que tenemos que rectificar y elevar. Entonces mi maestro empieza esta parashá diciendo que se habla de entregar estas primicias y que esas primicias precisamente son el primer impulso y que hay que saber esperar, no tener una reacción animal o impulsiva, sino tener calma para no reaccionar con la inteligencia del cuerpo. Pero ¿saben? Esta parashá nos habla del entrenamiento que se requiere para eso. Y les voy a mencionar brevemente más adelante. Debemos de contener el primer impulso a través de una resistencia emocional. Dejar que se enfríe esa primera emoción, lo cual es un enorme esfuerzo. Y la parashá nos da una clave que espero la hayan leído,
que lo dice una y otra vez, lo repite a lo largo de la parashá. Dice continuamente la tierra donde fluye o donde mana leche y miel. Eretz, Zavat, Halav, Udvash. Y ya sabemos que eso es un código donde los finales de palabra nos dicen Shabbat. Es decir, el mejor entrenamiento para no reaccionar con el primer impulso es rectificar cualquier emoción en el Shabbat. Esa primera emoción es un enorme esfuerzo. No viene del alma, viene de la parte animal de nuestro cuerpo. Entonces, congélala y satúrala de verajá, satúrala de gesed a través del Shabbat. Saber cumplir con esa mitzvah es que el primer impulso se lo entregas a Kadosh Baruj Hu. Solo él puede controlar al Satán. Y entonces se entrega el segundo impulso a la persona, que ya no viene del cuerpo, sino viene del alma. Por lo tanto, nuestro segundo impulso debe forzosamente, fíjense que lo estoy subrayando y me desespero en decirlo, debe comprender la clemencia, la misericordia, la humildad, la empatía de ese ser humano y entender que cualquier razón que esta persona haya tenido para nosotros fue buena. Que no la logre comprender en su momento es una cosa, pero que todo, absolutamente todo, proviene del Creador. Pues de otra forma, lo único que vamos a manifestar es deseo, envidia, enojo, y empezamos a escupir, despotricar cosas negativas. Todo el tema de la maldición es específicamente las primicias o primer fruto que procede de una precipitación no rectificada. Esto es la clave entre ambos temas. Lo vuelvo a repetir. El tema de la maldición es específicamente relacionado con las primicias o primer fruto que procede de una precipitación no rectificada. El que agrega en realidad resta, dice el Zohar. Es el 11, no el 10. El 11 excede las 10 sefirot y después tenemos que embutir esa luz a través de la Ketoret para que se absorba, porque de otra forma rebasa, merodea y eso ocasiona un estado inconfortable. No es así cuando tenemos un malestar. Es como una energía que nos está rebosando continuamente, nos está calando el corazón, el cerebro, nos sentimos incómodos. Exacto. Es una energía que te sobra, que no sabes qué hacer con ella. Ese malestar de algo incómodo es una energía que te sobra. Esa es la maldición. A ver si de esta manera más didáctica lo puedo expresar. La palabra que utiliza la Torah para canasta, donde poner las primicias, la canasta, es la palabra Atené. Atené. Con gematría 65. Aquí dice, a ver si la logro encontrar. Aquí está. Dice, Laj es el capítulo 26, versículo 2, y dice, Laj besamta batené. Y se escribe Tet, Nun,
Aleph. Pero cuando decimos Atene, es decir, con una Hei, Atene, la canasta, en realidad esto tiene gematría 65. Igual que el nombre de Malhut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. Se refiere al mundo de Malhut. Entonces, ¿dónde ponemos las primicias? En el mundo de Malhut. En el mundo físico las dejamos, pero no las elevamos más arriba. Ahí las entregamos. Las dejamos aquí. Los pleitos, los problemas, los dejamos en la canasta, en Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ahí hay puro rigor. Ahí hay pura maldición. Nosotros no la elevamos a lo que sigue. Lo pasamos por esa tierra donde fluye leche y miel, que es el Shabbat. Y precisamente por eso utilizamos la tefilá, utilizamos los tefilín y una serie de elementos que menciona la parashá para precisamente ir absorbiendo y dominando eso inconfortable. Entonces, si observamos lo que está explicando el maestro Goslan, esta es la clave para no conectar con los estados de juicio que tanto abundamos en la parashá Ki-Tetzé. Pues precisamente el Yetzer Hará se alimenta de esas primicias. Cada vez que tenemos un impulso, estamos alimentando al ángel del bien y del mal, el ángel de la muerte. Y entonces le damos fuerza para meternos un palo. Entonces, en lugar de manifestarlo, como lo explica el Ari, queda oculto. Porque este mundo, el mundo físico, está oculto ante el mundo espiritual. Y viceversa. Pero, ¿por qué lo entregamos al Creador? ¿Por qué entregamos el primer impulso al Creador? Porque es la parte que no podemos controlar de nuestro impulso. Deberíamos comprender que el primer fruto, o sea, el primer impulso, denota una fuerza, una energía que es lo que nos asocia a que habrá un segundo fruto. Ese es el secreto. El primer impulso nos está diciendo que viene un segundo fruto. Ese es el secreto del primer fruto. Cuando un árbol brota el primer fruto, nos está diciendo que ya va a dar fruto. Y querer comerse el primer fruto, o sea, el primer impulso, denota la falta de confianza en el Creador. Por el contrario, resta la fuerza que viene en un segundo plano para impulsar esa iniciativa que sí viene a través de un proceso enteramente rectificado. Normalmente, esto duele mucho en el trabajo y en los negocios. Ves un negocio que brilla muchísimo, se ve increíble. Entras a ese negocio y fracasa. Pero el segundo que te viene, cuando ya estás desgastado, sin dinero, desmoralizado, ese sí era el bueno. Ese sí era el que de verdad te convenía. Entonces, en esta parashá justamente se explica por qué cuando hacemos oraciones también subimos o bajamos de nivel. Nosotros nos paramos o nos sentamos, flexionamos las rodillas, es decir, bajamos de nivel o subimos de nivel. En el acto de sentarse, se obliga a la rodilla a doblar. Y nosotros, lo aclaro, no nos estamos inclinando ante nadie ni ante nada. Cuando nos inclinamos o cuando bajamos de nivel, no nos estamos inclinando ante nada. Eso es pura idolatría. Simplemente estamos haciendo un cambio de altura.
Nuestro cuerpo, ya lo hemos explicado, es un teclado cósmico que nos permite entonces bajar de un estado de conciencia superior a un estado de conciencia más bajo. Estamos bajando una verajá, estamos bajando una bendición. Ese cambio de altura, al doblar la rodilla o sentarse, nos permite bajar esa energía de un plano a otro. En caso contrario, cuando estamos sentados, haciendo oración o meditando, orando, y nos ponemos de pie, es cuando estamos o representa estar en el mundo físico y queremos subir esa acción al mundo espiritual. Ojo, esto no es en cualquier momento. Tiene momentos específicos y no es un acto religioso, sino que tiene un propósito energético específico. Entonces, para mí, en lo particular, esta explicación tiene una implicación pues importantísima, y es que en realidad el proceso de oración, que incluso lo estamos explicando en este momento en las clases, es un proceso meditativo. La oración es una meditación que mueve una fuerza o una energía de un nivel a otro. La gente piensa que el sustento está relacionado con el nivel de trabajo que tiene, pero entendemos que más bien el sustento, la parnasá, está asociado a la capacidad de abstracción que tiene una persona para efectos de precipitar una fuerza de un mundo a otro. Por eso es que algunos logran muchísimo en un negocio y otros muy poco. A unos les va muy bien en Amazon y otros no logran trabajar con la plataforma. Todo depende del nivel de abstracción que tiene la persona con esa plataforma. Al final es un concepto abstracto. Entonces, el problema es si cuando precipitamos esa fuerza tenemos capacidad o vasija de retenerlo desde la abstracción hacia lo metafísico, no desde el plano físico. Por eso, un estudiante de matemáticas que tiene una gran capacidad de abstracción es el que puede prácticamente proyectar cualquier ecuación, porque estás hablando de puras ecuaciones abstractas. En cambio, el estudiante que entiende perfectamente la geometría o los aspectos que son físicos, normalmente tiene dificultad de asociarse con ese mecanismo de abstracción. ¿Y quién es el más avanzado en matemáticas? El que puede representar en una ecuación abstracta lo que puede representarse en el plano físico. Eso es lo que representa cambiar de altura. Entonces, en realidad, no cambiamos de altura desde un punto físico, sino que cambiamos de altura dentro del plano metafísico. Por eso no es un proceso religioso, es un proceso metafísico. Hoy podemos apreciar, por ejemplo, que el valor del dinero no está en términos de su acumulación, sino de su abstracción de forma ilimitada. El mejor ejemplo que tenemos son las criptomonedas. Por eso muchas personas desde el mundo físico, no abstracto, no comprenden las criptomonedas. Las empresas hoy, para capitalizarse, imprimen sus propias monedas digitales. Pero quienes no lo ven, simplemente no lo comprenden. Eso es entender que la abstracción del mundo actual es más poderosa e infinita versus
el mundo como nos lo han explicado. Aquella persona que busca un trabajo es quien no ha tenido capacidad de abstraerse para generarse su propio medio de vida. En esta parashá también destaca las cualidades de los hijos de Abraham y habla al respecto de la hospitalidad, que es la capacidad de albergar a Kadosh Baruj Hu dentro de uno mismo. Precisamente, estamos hablando de la capacidad de abstracción de sí mismo para absorber la fuerza co-creadora dentro de nosotros. Este trabajo, cuando tú en lugar de volverte parte del molde y te conviertes en el que hace el molde, le da forma al molde como quiere, es co-creador, eso te preserva de las desgracias. ¿Por qué razón? Porque la fuerza te va a empujar a como dé lugar. Y donde tu molde no resista, se rompe. Y eso duele. Sin embargo, aquel que sabe modificar el ancho, la altura, la dimensión, la forma del molde, no padece las desgracias. Es co-creador con esa fuerza co-creadora también. Con esa esencia, como lo explicamos. Y es que en realidad todas esas desgracias vienen cuando alimentamos estados de juicio en nuestra vida. Justamente Lot vivía en un mundo malvado en Sodoma y Gomorra, donde la fisicalidad, la materialidad era asquerosa. Pero Lot practicaba la hospitalidad. Si recuerdan, hospeda a 2 ángeles en su casa, es decir, albergaba esa cualidad divina dentro de él, pero no era una cualidad propia. Aclaro que esa cualidad se la aprendió a Abraham. Por eso habla mi maestro de esta cualidad de Abraham. Pues de las hijas de Lot sale uno de los enemigos de Israel, que es Moab, que es un hijo que nace de una relación incestuosa con una de sus hijas. El nombre Moab, les recuerdo, significa hijo de mi padre. ¿Y cómo es que llevamos a Kadosh Baruj Hu dentro de uno? ¿Cómo nos unimos a Kadosh Baruj Hu? Con los tefilín, las filacterias, cumpliendo Shabbat, cumpliendo las fiestas y en todo lo relativo al pacto de la circuncisión. Ojo, no hablo del acto físico de la circuncisión, sino de la conexión y de la mitzvah que esto desprende. Estos son los campos de entrenamiento para no conectar con el impulso. Shabbat, los tefilín, la tefilá, las fiestas, la circuncisión, o sea, el cumplimiento de las mitzvot. Esto nos va generando un escudo de protección para no sobrereaccionar, para sabernos controlar dentro de las cosas. Por eso se menciona. En Devarim, capítulo 38, versículo 10, dice en esta parashá, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem está llamado sobre ti y te temerán. Por eso este pasuk, este versículo, se refiere en realidad a la forma de poner los tefilim. Este pasuk se escribe, digamos, por la ordenanza de los tefilim. Vamos a leerlo otra vez. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es llamado sobre ti y te temerán. ¿Cómo que el nombre de Dios, el nombre de Akadosh Baruj Hu, está sobre ti? Claro, porque los tefilín literalmente nos ponemos uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Shin Dalet Yud, Shaddai.
Entonces dice Rabí Eliezer Agadol, quien explica que dicho nombre está en la cabeza, así dice Rabí Eliezer, quien explica que dicho nombre está en la cabeza, ojo, no dice de los tefilín que se ponen sobre la cabeza. No, dice el nombre que está en la cabeza. Entonces, Rabí Eliezer Agadol quiere decir que la persona dentro de su cabeza debe tener los tefilín. Los que tienen ese nombre, Shiv Dalet, Shin Dalet Yud, dentro de su cabeza, llevan los tefilín. Y ese es el que no teme nada. Los que tienen los tefilín, pues son 4 pergaminos donde se afirma la existencia de Akadosh Baruj Hu. En los tefilín se afirma la veracidad de la Torah y se afirma la aceptación del cumplimiento de las mitzvot. Estos 3 conceptos lo que significa es que el hombre abre las puertas al Creador dentro de sí cuando se identifica con la existencia del Creador. Ponerse los tefilín significa me identifico con Akadosh Baruj Hu. Significa que comprende las leyes de causa y efecto y que comprende las razones del cumplimiento de las mitzvot. Los llamados totafot, ¿no?, de que se refiere a los tefilín, significa adornos. Nosotros no nos ponemos un adorno. Parece un adorno. Pero en realidad, ese que usa esa mitzvah, lo que hace es contener la presencia divina dentro de sí mismo. Por eso, esa persona dice en esta parte de la parashá, los pueblos le temerán y nada ni nadie puede hacerle daño. Ese es el principio de la hospitalidad del Creador, del que estaba hablando mi maestro en la hospitalidad de Abraham. Por esto también hay textos cabalísticos que explican que los tefilín son llamados alas de paloma. Así como las alas de paloma le protegen el cuerpo a ese pajarito, igual los tefilín protegen al Yehudí. Ojo, no son las cajitas lo que protegen, sino los 3 conceptos que mencionamos anteriormente. Por eso, un niño, la mitzvah, cuando hace, su inicio de su vida espiritual, el primer precepto que cumple en su cuerpo es poner los tefilín, que es su bar mitzvah. Dentro del concepto de hospitalidad, nosotros usamos los tefilín. Es una forma de manifestar en nosotros la hospitalidad. Y en la cabeza llevamos una shin de 3 palos, lo voy a decir muy rápido. El tefilín de la cabeza tiene una shin de 3 palos que representa estos 3 palos a Abraham, Isaac y Jacob. Y tiene también una shin de 4 palos, que ya lo he mencionado, representan a las matriarcas, Sara, Rivka, Rachel y Lea. De aquí aprendemos que el Mashiach va a agregar la shin de 4 palos al alefato hebreo. Y si precisamente representa las 4 matriarcas, quiere decir que el Mashiach va a despertar un amor de puro Gesed de parte de Akadosh Baruj Hu por su pueblo. Esa es la consecuencia que trae la hospitalidad de Dios en este mundo. Es una protección maternal, no paternal como la que tenemos ahora. La protección maternal es de Rahamim, de misericordia. La palabra Rahamim
de donde viene, por cierto, el nombre Rachel, Rechem significa útero. El útero viene de la madre, Rechem, porque la madre es la que protege a los hijos de una forma inconcebible. Por eso dice en esta parte la parashá que explica mi maestro, el que enseña a sus nietos se le alargan los años de vida. Es decir, porque está cumpliendo el mayor propósito en este mundo, que es enseñar a sus nietos. Es decir, el que tiene compasión para que sus nietos no sufran, es decir, que tiene rajamim, que tiene compasión para que no sufra el otro. ¿Por qué le alargan los años de vida? Como está cumpliendo su propósito en este mundo, hay una razón más para que permanezca más años aquí. De otra forma, ¿para qué está aquí? La mitzvah de los tefilín se menciona 4 veces en la Torah. El tefilín del brazo, que es llamado Shel Yad, y el tefilín de la cabeza, llamado Shel Rosh. La correa del tefilín, que es llamada Retzuá, se usan unas cajas protectoras de plástico, ¿no?, para cubrir las cajitas. Y estas cajas, donde están los pergaminos, las llamadas batim, ¿no?, que viene de bait, las casas, ¿no? Estas cajitas de los tefilín, no hablo de las cajas de plástico, sino las cajas donde están adentro los pergaminos, esas casas están elaboradas del cráneo del animal que fue sacrificado. Y está cosido, tiene unos hilos, está cosido con los tendones del animal que fue sacrificado. Y las correas con el cuero que se une a estas cajas del animal también. Entonces, el tefilín de la cabeza, a diferencia del brazo, es el que tiene una shin de 3 palos y una shin de 4 palos. Pero también hay diferencias en su interior. Lo que está en un solo pergamino en el tefilín del brazo, escrito, por supuesto, está en 4 pergaminos diferentes en el tefilín de la cabeza. Cuando, ojo, un tefilín se llega a caer al piso, se hace ayuno. Es un detalle sumamente delicado, independientemente de revisar los tefilín. Es casi como si se cayera un Sefer Torah. Ese es el nivel de cuidado que debemos de tener con los tefilín. El Shel Rosh, el tefilín de la cabeza, tiene 2 retzuot, 2 correas. Una que corre por el hombro derecho y otra que corre por el hombro izquierdo. El tefilín del brazo tiene un nudo con forma de la letra Yud. Y el tefilín de la cabeza tiene un nudo con la letra Dalet. Ese nudo apoya exactamente en la nuca. Y en la mano, con la correa, hacemos la forma de una letra Shin. Si observan, está la letra Yud, la letra Dalet y la letra Shin, forma el nombre Shaddai. Así es que aquel que tiene puestos los tefilín y aquel que lleva el nombre por dentro del Shaddai, que vale 314, es igual a la gematria de Metatrón. Por eso, quien se pone los tefilín está por encima de la fuerza astral, se une a Kadosh Baruj Hu y le da órdenes a los ángeles. Pero también es Dai Shed. O sea, Shaddai también es Dai Shed. Alto a los demonios. No pueden tocar a dicha persona. Es decir, no es un acto de ponerse unos adornos. Es un estado de conciencia, lo que impide que precisamente esas fuerzas negativas toquen a la persona. ¿Por qué el tefilín del brazo siempre se coloca en el brazo más débil?
es que así es como reconocemos que todo lo que tenemos nos los ha entregado la mano fuerte de Akadosh Baruj Hu. Es una señal de que nuestra fuerza no radica en el poder de nuestros actos. Es Akadosh Baruj Hu el que nos da éxito en todo. Son llamados en la Torá, los tefilín, letotafot. Ya lo expliqué, que significa adornos. Y son llamados una señal, así lo dice, una señal entre tus ojos, lo dice en la Shema. ¿Por qué una señal? Porque nosotros manifestamos una señal. No es una señal que los otros ven, no. Nosotros les manifestamos una señal de amor que existe con el Creador. Las correas que cuelgan del nudo, Dalet, que está en la nuca, esas correas que cuelgan del lado derecho y del lado izquierdo, representan la bondad y la justicia. Gesed y Yesod. La de la derecha es más larga que la de la izquierda. Y la izquierda se mete normalmente en el cinturón y se le da una vuelta, indicando que se está doblegando el juicio. Es decir, que tenemos control sobre esos estados de juicio. Ambas correas vienen de una Dalet, que en realidad debemos de decir Delet, la puerta. La puerta de Akadosh Baruj Hu, esa Delet está en nuestra nuca. Es la puerta de nuestra cabeza y hace contacto con el hueso luz, el EUZZ, que está en la nuca. Es decir, reconocemos que todas las fuerzas provienen de Akadosh Baruj Hu. El cráneo, que es donde se posa el tefilín, es técnicamente la sefirá Keter. Pero los tefilín se ponen sobre el cráneo, haciendo referencia no a Keter, sino a Ratzon 346, que es la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Por eso los tefilín están sobre el cráneo. Y por cierto, 346 suma 3 más 4 más 6, suma 13, igual que los 13 atributos del Creador o las 13 barbas de Ari Hampin que explicaba el Arizal. ¿Por qué los tefilín son negros? Porque representa una parte, esa parte negra, una parte oculta, no manifestada de Akadosh Baruj Hu, que es la parte exterior. Así como explicamos, el brillo de la Sefirot tienen una parte oculta. Es decir, en su interior los tefilín tienen pergaminos que son blancos. Pero necesitamos penetrar al interior de ellos para llegar a esa sabiduría. Y eso es justamente lo que explicamos al principio de esta parashá, que al interior de la clipá está la esencia divina. Esto lo explica muy a profundidad mi maestro, lo del negro y el blanco, en una conferencia del Fénix Brillante, que vale la pena recordar en su momento. Así es como superamos, a través de sus secretos y de las letras hebreas, las barreras y los obstáculos de este mundo físico. Los tefilín son esa herramienta. Representan el Keter de Akadosh Baruj Hu, el nivel más alto. Dice el gran cabalista Aryeh Kaplan, cita la referencia de Masejet Berajot, la 6a, que los tefilín son la fuerza de Israel. Y ya sabemos que Israel es un código Yashar El, la fuerza de aquel que está directo con Dios. Dice, los tefilín son la fuerza de Israel y las generaciones verán que se te llama
por el nombre de Dios y te temerán, Kitavó. Así lo menciona. Se te llama por el nombre de Dios y te temerán, Kitavó. Por lo tanto, entendemos un secreto profundísimo aquí. Y es que las maldiciones no fueron creadas para el pueblo de Israel. Por eso cuando las analizamos, vemos que no son maldiciones, sino son estados de desconexión que no corresponden al pueblo de Israel. Ese es un súper sod que encontré en esta parashá. En Berajot 14b, 15a, dice: se considera que un hombre que se lava las manos, que hace netilat yadayim, se pone tefilín, recita Shema y reza, ha construido un altar y hecho un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? De sí mismo. Es aquel que ha sacrificado su tiempo, su ego, su espacio, su voluntad, para efectos de sumarse a la voluntad de la fuerza creadora. También se dice que ha aceptado con sinceridad el yugo del cielo. En Masejet Erubim 96a, también citado por Aryeh Kaplan, dice: demostramos que estamos conectados con Akadosh Baruj Hu en Shabbat. Pero cuando no es Shabbat, lo hacemos con los tefilín. Qué importante es los otros días de la semana usar tefilín. También nos dice que en Pesajim 113b, cita Aryeh Kaplan, que quien no lleva tefilín es de los rechazados por Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es esto? No es que Akadosh Baruj Hu haga diferencia. Es que simplemente es aquel que está en esa conciencia de conexión permanente y que no lo está. No es una segregación, es un estado. Entonces, y menciona muchos aspectos más de la importancia de los tefilín. Y es que en las esferas celestes se prepara la riqueza de la esfera física. Es decir, la esfera física, Malhut, solo es consecuencia de la riqueza de las esferas celestes. Luego entonces debemos entender que cuando no logramos manifestar riqueza física, es porque nuestra riqueza en las esferas celestes todavía no está llena. Debemos trabajar en llenar esa riqueza en las esferas celestes. Que todo lo que recibimos en este mundo fue preparado en el mundo espiritual, en un mundo que el ojo físico no puede ver. Es justamente en las esferas celestes donde se define todo lo que los seres humanos esperan aquí abajo. Y en el momento que llegue el Mashiach, Israel será custodio, Am Segulá, será un pueblo elegido, pero no elegido separado en cuanto a un privilegio, no, custodio y pueblo santo, Kadosh de Akadosh Baruj Hu. Todas las naciones conocerán a Akadosh Baruj Hu, es decir, este conocimiento del pueblo de Israel será difundido y regresará la visión espiritual al ser humano, y entonces nos podemos poner por encima de las maldiciones que genera el ángel Samech-Mem. De ahí viene que la expresión el Mazal de Israel quiere decir que el verdadero pueblo de Israel está por encima del efecto astral y de esas maldiciones. Aquí reitero lo que acabo de explicar: esas maldiciones no fueron hechas para el pueblo de Israel. La clave es no conectar con esos estados de juicio. Repito, es un impulso del cuerpo
es una ilusión, es una fuerza que nos presta Samech Mem para que nosotros le entreguemos una energía y lo alimentemos. Por eso, si nosotros entregamos el primer impulso, las primicias a Kadosh Baruj Hu, subimos el segundo impulso a través de la meditación en absoluta serenidad. Como le dice la parashá Ki Tetzé, a Kadosh Baruj Hu entregará a tus enemigos en tu mano.